Hola, 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 ¿qué tal, queridos cardiocuriosos, cardiocuranderos, cardiovisitantes? Estamos empezando un programa nuevo de Cardiocuritas Recetando Historias y no quisiera hacer spoiler, pero sí les tengo que comentar que va a ser el último de esta temporada. Vamos a tener que suspender Cardiocuritas por un rato, ya platicaremos de eso más adelante. Pero antes quisiera preguntarles, ¿eres hiperactivo? ¿Te han dicho tus maestros o psicólogos que tienes TDA? ¿Te gustaría encontrar respuestas a tus dudas con sustento científico? Aquí no te lo vamos a responder, pero ¿qué sí vamos a hacer? Podemos abrirte las puertas a grupos de apoyo que te puedan ayudar y que te puedan canalizar con la gente que sí tiene las respuestas científicas. Comenzamos el programa de Cardiocuritas Recetando Historias correspondiente al 20 de diciembre de 2023. Hoy con yo como anfitriona, pero no me voy a presentar a mí misma, ¿verdad? Pero sí voy a presentar a nuestra invitada, querida, entrañable, amiga de muchos años y que nos las hemos visto duras y maduras y me ha aguantado muchas travesuras. Querida Zac B. Vázquez, ¿qué tal? Zac, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme. Pues un gran gusto tenerte en el programa de Cardiocuritas. Recuerden que este video se va a transmitir a través de YouTube con el título de TDA, el trastorno de déficit de atención visto por no expertos. ¿Sí? Pero vamos a empezar. Ya saben que si quieren comentar, por favor, en la casilla de comentarios en el mismo YouTube o por las redes sociales de Cardiocuritas que se van a mantener activas, a lo mejor no tan movidas, sino con pegotitos y así, pero se van a mantener activas igual. Ahí nos pueden poner por mensaje abierto o por mensaje privado lo que ustedes nos quieran compartir, sus opiniones y tal. Cardiocuritas en Twitter, Instagram, Facebook y más adelante les vamos a compartir dónde nos pueden encontrar por WhatsApp y correo electrónico, por supuesto, de cardiocuritas@gmail.com. Querida Zac, yo te invité porque eres mi cuatocha, pero sobre todo porque tiene mucho tiempo que yo veo que en redes sociales publicas sobre algo que a mí me suena, yo sé que no es y tú me vas a corregir, pero me suena así como mente alterna, mente alternativa, mente que no funciona como la de todos los demás. Y a mí me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo sabía que tu hijo tiene TA, ¿sí? Ajá. ¿Qué es qué? Es trastorno, bueno, según los manuales, Ajá. es trastorno del espectro autista. Las, Solo, ajá. ujú, dime. Sí, solo que para la gran mayoría de nosotros, la palabra trastorno, pues, tiene como muchas acotaciones discriminatorias. Es por eso que preferimos decirle condición autista. Condición autista. Pero el nombre oficial que vamos a encontrar en Google es TEA o Exactamente. trastorno del espectro autista. Sí, Sí, entonces yo pensé que cuando empezabas a publicar todo esto, pues te referías principalmente a tu hijo, ¿no? Pero después empecé a darme cuenta que hablabas en primera persona y que decías, yo y mi cableado es diferente que el de los demás y que yo conozco y aprendo y todo diferente que los demás. Y ahí sí yo dije, ay, tan normalita que se vea la SAC. O sea, trabajamos juntas. Hay que decir que tienes una estudios de licenciatura en letras, ¿no? Sí. sí, Entonces, sí, pues, o sea, como que su cableado es diferente y como que comprende diferente que las demás personas y tan juiciosa que yo la conocí. que se veía. Así es. Pura falsedad o qué onda, Zac. No, es simplemente que, cuando uno se va sumergiendo dentro de, también de conocer, informarse. Primeramente, pues, yo me informé por mi hijo. Él recibe el diagnóstico, el primero que recibe
justo es el de déficit de atención. Un año después recibimos también el diagnóstico autista, entonces él tiene ambas condiciones. Y al estar informándome, al estar sumergiéndome en la información, fueron años, Carmen, no Ujú. fue 1 o 2 años, fueron 10 años de estar investigando, leyendo, buscando información, buscando herramientas. También uno se va dando cuenta, echando a rebobinar la propia historia de uno desde la niñez, que yo compartía muchas cosas con mi hijo, muchísimas. Ujú. Entonces, uno se va reconociendo con el paso del tiempo que uno también es así, solo que jamás le habían dicho a uno que tenía alguna condición. Eh, a lo largo de la vida uno pues va buscando sus propias herramientas y uno dice, bueno, logré sobrepasar todos esos baches, pero después uno encuentra que todo eso tiene un nombre y en mi caso pues es el déficit de atención también. Me parece, querida Zach, genial. No me desaparecí, nada más bajé recogí del piso mi trapito. Van a decir, ay, sí es bruja la Carmen. Bueno, sí, un poco, pero no de esas. Querida Zach, hay que decir que quien estudia letras, entre otras cosas, aprende a investigar. Y esto no es inútil. De repente hay una cantidad de voces que dicen, ah, es que desaparezcan las carreras inútiles porque son meramente decorativas y la historia y las letras están entre ellas, ¿no? No necesitamos que nos den opiniones sobre libros, nosotros tenemos nuestra propia opinión, o no necesitamos que nos platiquen de historia. Yo me puedo poner a leer libros de historia. Pues sí, libros de historia que escribieron historiadores y opiniones de libros que escribieron literatos, ¿no? Entre paréntesis. Pero además de eso, de las tareas específicas de nuestras respectivas profesiones, lo que nos enseñan es a investigar, lo que nos enseñan es pensamiento crítico, lo que nos enseñan es a no conformarnos con las respuestas fáciles. Entonces, pues mucha gente que tiene hijos en condiciones que no son la que esperamos todos, ¿no? Que siempre que le ponemos la cartita a Santa Claus, oye, que le preguntan a las futuras mamás, ¿tú qué quieres que sea niño o niña? No importa con tal de que esté sano, ¿no? Y acabamos de hablar con una amiga que su hijo tiene síndrome de Down y pues yo le decía, toma chango tu banana, o sea, de repente te encuentras con la novedad de que pues que no está sano o no como tú lo esperabas, ¿no? Y entonces una persona preparada como tú se pone a investigar, se pone a pedalearle, pero además se da cuenta, o sea, con esa capacidad no solo de crítica, sino de autocrítica, se da cuenta de que muchas de esas cosas que estás leyendo te resumban, así como que dices, ah, esta película como que ya la vi, Sí, esto me checa, ¿no? Y esto también me checa, y esto, también me checa. Pero platícanos de todas estas investigaciones que tú hiciste, en pocas palabras, ¿qué es el TDA para la gente que yo creo que no haya nadie que sea la primera vez que lo escucha? Yo creo que más bien son temas sobre los cuales hay muchísima desinformación. exacto, sí. Bueno, como tal, las siglas de TDA es trastorno de déficit de atención eh, con hiperactividad. Antes sí se hacía una diferencia si tenían con hiperactividad o sin hiperactividad. Hoy Ajá. en día simplemente digamos que las 3 características que puede tener el trastorno es que sea predominantemente inatento o predominantemente hiperactivo o combinado. Entonces, eh, es lo que significa, como tal la sigla. Es un trastorno que, aunque nosotros no estamos muy de acuerdo con decirle trastorno, es una condición Ujú. que uno nace con ella, porque por eso se origina o lo que modifica es el neurodesarrollo. Entonces, uno nace con esa condición. Al igual que nuestros primos que les decimos
a los autistas, porque compartimos muchísimas cosas en común con ellos, es, que nacemos con esa condición. Ujú, De hecho, hay, una alta, eh, digamos que la mayor parte de los casos ujú. es por herencia que uno nace con esta condición. Habrá casos que no, porque también hay que dejar algo claro. Hasta ahora no hay algo que defina qué es lo que provoca, por ejemplo, el TDA. No hay un gen, no se ha encontrado. De hecho, es la suma de varios genes, pero también pueden ser cosas que le llaman ambientales, que se haya tenido algún daño durante el desarrollo del bebé. Entonces, O sea, el puede ser desarrollo fetal, digamos, exactamente, sí, en el parto quizá, también, exactamente. este, no, porque es de nacimiento, entonces ya no pensamos en el desarrollo de la infancia, sino desarrollo fetal, desarrollo en el parto, o sea, el desenvolvimiento del parto y la genética, pero a diferencia, por ejemplo, del síndrome de Down, que claramente ya se sabe que ahí hay una onda de los cromosomas y que ya está claramente identificado, en TDA no lo hay, ni en autismo tampoco. No, no se ha encontrado hasta Ujú. este momento. Han sido varios Muy buena corrección. Que no se haya encontrado no quiere decir que no lo haya. Gracias exactamente, por la corrección. sí, sí. Al igual que por eso mismo también es complicado detectarlo, porque no hay, por ejemplo, un examen de laboratorio, un examen de gabinete, es decir, un electroencefalograma o Sí, o que una te sacan sangre y que ajá, ahí puedas identificar, exactamente, o un TAC, una resonancia exactamente, magnética, que se vea que hay una parte ensombrecida o que hay un cortocircuito ahí. No lo hay. O sea, exactamente. no hay exámenes No, ni de no hay. laboratorio ni de gabinete que lo puedan diagnosticar. Pero Exactamente. lo que sí hay, Zach, que tú me comentabas, es que hay una especie de super mega checklist, o sea, como una serie de tests, de pruebas, de aciertos, no aciertos, sí, no, que nos permiten hablar de que una persona da indicios de tener TDA, ¿no? Sí, sí, son una serie de baterías. Es que también, tanto, por ejemplo, para el autismo como para el TDA, todo va a ser diagnosticado de manera clínica. Es decir, va a ser a través de la historia del mismo paciente. Por eso también es complicado la detección. Entonces, todos estos como rasgos que uno pueda o que el servicio de salud puede encontrar, los tienen que encontrar incluso desde la infancia. También eso es muy importante. Estos rasgos tienen que venir desde la infancia. Creo que antes solamente se decía que en la adolescencia hacia acá, pero no, Ujú. es desde la infancia, 6 años, que se vayan presentando todos estos rasgos y que cumplan con criterios, por ejemplo, que se usan en el DMS-5, que es el ¿Qué es el manual. TMS, Zach? eh, Yo te voy a interrumpir en estas cosas porque la gente no lo sabe. sí, Las baterías son las pruebas psicométricas, exactamente. ¿sí? O Pueden sea, ser, estas cosas te ponen cuatro cuadritos y te dicen, ponlo en orden del 1 al 3. Chale, ahí ya exacto, no checo porque son cuatro. Entonces, ¿cómo pongo el orden del 1 al 3? Ah, pues es que hay uno que no tiene nada que ver. Entonces, son estas pruebas psicométricas que te hacen lo mismo si te van a contratar para una chamba, que a veces para entrar a una escuela, para decirte tu orientación vocacional o para diagnosticar condiciones o trastornos como TDA, ¿sí? sí. Algunas sí son como lo describes, Ujú, para este tipo de baterías, y otras son sobre preguntas sobre la historia clínica del paciente, claro, sobre cómo era, pues, no tanto cómo era de niño, sino ujú. si presentaba hiperactividad, qué tipo de hiperactividad, en qué momentos. eh, y bueno, muchos de estos cuestionarios tienen que ver con eso.
Y sobre todo, bueno, volviendo a lo del manual, es que el DMS-5 es el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales. Lo utilizan en Estados Unidos y lo que sirve es de referencia para los profesionales de la salud que puedan a través de varios rasgos, de varios criterios, poder identificar si la persona, y sobre todo si estas vivencias que ha tenido han sido desde niño, pues se pueda llegar a lo mejor a que sí tenga un tipo, en este caso, de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces es muy importante decir que es un conjunto no solo de pruebas psicométricas, sino también de la propia historia del paciente y te preguntas también como específicas que se elaboren por parte del psiquiatra. Entonces, es realmente, digamos que no es una valoración como rápida que se pueda hacer. Por eso también es muy importante saber que este tipo de evaluaciones van a durar varias sesiones, Ok. porque a veces se piensa que alguien puede diagnosticar en 2 horas de haber estado con una Psicólogo, persona, con un con especialista. un No. psicólogo. No, no, no es así. Sí, tiene que haber un proceso y ya después de ese, pues ya viene el diagnóstico como tal. Porque como bien lo dices, Carmen, puede pasar también y hay que estar conscientes que si encontramos a un personal médico que no esté actualizado o que no esté bien capacitado, se pueda dar un diagnóstico erróneo. Eso también puede pasar. Ahora, ya lo vamos a ver eso en el siguiente apartado, lo que nuestro querido Iván decía como la segunda caída, pero de alguna manera tú ya me contestaste un poco esa pregunta. Normalmente, o sea, yo como maestra asocio TDA con la infancia, con niños inquietos, hiperactivos, que no ponen atención en clase, que se están moviendo cada rato, me mordí la lengua, que está diciendo la maestra y es muy chistoso porque sí están poniendo atención, parece que no, a veces sí están reteniendo, a veces sí están aprendiendo, pero al mismo tiempo están jugando o al mismo tiempo están dibujando en el cuaderno o al mismo tiempo están haciendo 3000 cosas. Y entonces el maestro cree que no está poniendo atención, pero en el fondo sí. O sea, es un tipo de atención diferente. Entonces, no nada más se reduce a la infancia, ¿no? No, 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 no. Es que eso se nos olvida. Igual pasa con nuestros primos autistas. Se les olvida a las personas que nosotros crecemos, que quizá los que ahorita están siendo diagnosticados con déficit de atención o con autismo van a crecer y se van a volver adultos y van a seguir teniendo déficit de atención o autismo. Entonces, lo que sucede es que las características que uno presenta cuando uno era niño a cuando uno es adulto son diferentes. Claro. También por eso los diagnósticos tienen que verse muy bien, porque es más fácil detectar a un niño, como bien lo dice, que sea muy inquieto estando pequeño, Ujú. o que no se pueda sentar, o que se distraiga fácilmente. Pero ya de adulto puede ser que ya no seamos de estar corriendo, de estarnos moviendo constantemente, pero sí podemos presentar otras características. Lo importante también de esto es justo como llevar, en el caso de cuando uno es cuidador primario, tener muy en cuenta todas estas características que nos parecen em, y que queremos hablarlas con el médico, que nos parecen que salen fuera de lo común, ¿no? Ajá. Para poder platicarlo con el personal médico. Porque si bien es cierto, se puede hacer un mal diagnóstico incluso en un niño, entonces sí hay que llevar siempre en cuenta, eso es algo que siempre aprendí yo con mi hijo, llevar como nuestra bitácora de cosas que nos parezcan interesantes o incluso extrañas
para después poderlas preguntárselas al personal médico. Eso lo vamos a retomar con mucha calma al final de esta conversación, pero sí me gustaría que nos dieras, para empezar así como probadita, no sé, 4 o 5 características que, digamos, todas juntas o combinadas o 3 de 5, tú nos dirás, nos dan indicios de que hay una posibilidad de TDA. Sí, y si quieres, podemos hacer un corte de a los 7 años de edad, por ejemplo, y en la adolescencia, porque como tú dices, el adulto ya puede verse normalito, puede estar ya muy domesticado y estar sentadito y fingir que pone atención en, en la escuela, Exacto. sí, hacer como que sí lee, hacer como que una serie de cosas, ¿no? Pero digamos, 7 años, 15 años, si es que hay diferencias significativas, como para que la gente diga, ah, pues esto como que me checa que puede ser. A ver, dime, platícame. Sí, de hecho, mira, quisiera como también para no, como para no errarle, es que a veces, desde la misma experiencia personal, claro que compartimos los que tenemos déficit de atención, compartimos experiencias similares, pero justo, una cosa importante también es, eh, hacerle saber al público que al igual que el autismo, el TDA es un espectro. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos características comunes o en las que nos parecemos, cada persona individualmente es diferente. Entonces, puede ser que presentemos una característica en un grado muy alto o puede que que casi sea imperceptible. Claro. Entonces, sí es importante eso. Mira, algo que me llamó justo del DMC-5 la atención es que, por ejemplo, dice: con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades, para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, Mm, mala gestión del tiempo y no mm, cumple con los plazos, mm. que eso es mucho de, No, pues ya valí. por ejemplo, con frecuencia perdemos cosas innecesarias para las tareas o Mm, actividades. La mayoría de las personas, y es cierto, todos podemos mostrar en cierto grado estas características. En algún momento, pues llegamos a perder las llaves. La diferencia es, como dicen muchos activistas, la frecuencia con lo que lo hacemos. mm. Puede ser que una vez o 2 veces a la semana perdamos las llaves y eso nos pasaría a cualquiera. Pero si un día son las llaves, al día siguiente son los lentes, al día siguiente es el lápiz que tenía en mi mano. Mm. Esto quiere decir que la frecuencia es lo que nos indicaría, ¿no? Eso, Por ejemplo, eso incluye estar buscando el celular con la lámpara del celular o estar oye, buscando las llaves que tienes en la mano. que tienes en la mano, sí, también. Sí, Sí, no, no, bueno, es que ahorita todo check, check, check. O sea, es que esto sucede. Sobre todo es eso, la frecuencia y algo, y como algunos dicen, la intensidad con lo que lo hacemos. Por mm, ejemplo, él dice, con frecuencia juguetea, golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento. Y yo no me había dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, que era algo que era muy común en mí. A lo mejor me veía muy tranquilita y quieta, pero estaba jugando con los dedos o me estaba en la mente cantando una canción, como N veces check, repasando la canción. O check, sea, esas cosas, dice, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. check, Con frecuencia le es difícil esperar su turno. check. O O sea, con impaciencia total, exactamente. Con frecuencia impaciencia total. interrumpe o se inmiscuye con otros. Se mete en conversaciones, juegos o actividades.
empiezo a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. No, bueno. Entonces, O sea, ya dame una que no sea, yo por creo sí, eh, sí, sobre todo la idea es la frecuencia con lo que uno lo hace. Y a veces uno no se da cuenta hasta que uno lo va viviendo. Yo no me daba cuenta que interrumpía las conversaciones hasta que después un día me cayó el 20 y que siempre lo he hecho, sobre todo con las personas con las que tengo confianza. Claro, Entonces, de repente me están contando algo y yo salgo con otra cosa, interrumpo a mi mamá, le digo: "Mira, antes de que se me olvide, le cuento". sí. Entonces, No, pero tú sí, eres moderada, Saco, o sea, tú me conoces. Yo de interrumpir, o sea, más bien de repente dejo hablar a mis interlocutores. O sea, para los que quieran verificar qué tanto coincido yo con la lista, vean todos los videos anteriores, porque empezando por la silla, y van a ver que difícilmente estoy más de 4 minutos en la misma posición. O sea, me pongo de una nacha, me pongo de la otra, de un brazo del sillón, del otro, me retuerzo. O sea, ahorita todo ha sido check, check. O sea, sí, 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 sí. ¿Qué más? Sí, dime más. dice, continuamos. A ver, deja ver el último. Ah, Lo de bueno, interrumpir. este es ajá, exactamente. Pues se va muy de la mano, porque es sobre la impulsividad. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Termina las frases de otros, no respeta el turno de la conversación. O sea, creo que pero sí, son varios rasgos que 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 engloba esto. Lo que sí es cierto es esto que te comentaba. Sí, muchas de estas características las puede tener cualquier persona. Lo que llama la atención es la frecuencia con la que las tenemos y la intensidad también con la que las tenemos. Sí, claro. La Cuan verdad es que con la mayoría yo me identifico y obviamente en muchos momentos de la vida con muchísima intensidad. Obviamente conforme va pasando el tiempo, lo que aprendes es a administrarlo, no es que desaparezca. así Si es. tienes un programa de entrevista, pues vas aprendiendo a que como que tomas notita de tus dudas y ya después le haces las preguntas todas juntas. Pero no es que no me tengan ganas de interrumpir, es que le vas diciendo a tu mente que le baje 2 rayitas a tu intensidad y que dejes hablar a la otra persona. Sí, Una sí, cosa muy importante, Zach, y es que justamente como no somos expertos, reiteradamente le decimos a la gente, o sea, no estamos haciendo un diagnóstico, no estamos dando preguntas para que se autodiagnostiquen. Como lo vamos a decir un poquito más adelante, ¿para qué sirve esto? Para aprender a autoanalizarse. Nada más para aprender a autoanalizarse, saber qué observar, saber, como tú dices, llevar una bitácora. Yo no nada más lo recomiendo para una persona que identifique tener una condición o un trastorno o un síndrome, sino para todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos traumas, todos tenemos lesiones afectivas, todos tenemos problemas de salud emocional, todos tenemos cosas que mejorar en la vida, de carácter, de temperamento, de actitud, de una serie de cosas. Y si tomamos conciencia de eso que nosotros hacemos frecuentemente, involuntariamente, entonces vamos a estar más cerca de poder darle un causa adecuado, porque a veces ni siquiera es que tengas que cambiar o que lo tengas que resolver o que tengas que curarte, sino simple y sencillamente saberlo administrar. A mí qué me pasó, o sea, yo durante muchísimo tiempo de mi vida he sido funcional, ¿no? Yo no dudo tener TDA. Yo ya con la lista que me pusiste y con puro check y check y check y check, yo no dudo tener TDA, ¿sí? Pero aquí el asunto es que por alguna razón de la vida tuve herramientas que yo no sabía que eran de TDA y porque yo no sabía que podía yo tener TDA,
pero que me ayudaron a ser funcional con todas estas carencias, porque sí, pues, simplemente lo de las llaves, pues era perder llaves tiro por viaje y encontrarme las 3 días después. Digo, al grado de que, por ejemplo, en mi cartera tenía un duplicado de las llaves de la casa y del coche que no sacaba nunca, ¿sí? Porque sabía que o sea, no las pierdes, siempre están en un lugar que es conocido, ¿no? Pero como yo sabía que se me iban a perder de vista en cualquier momento, pues yo cargaba ya con el duplicado, ¿sí? Entonces, uno va aprendiendo a resolver las cosas sobre la marcha, pero lo que queremos plantear aquí es que si podemos tener herramientas que nos permitan sobrellevar eso de una manera más eficiente, menos traumática, porque lo vamos a ver más adelante, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto tiene un montón de consecuencias familiares, personales, sociales, que luego tú no sabes ni por qué pasa y que si simplemente con el hecho de ponerle un nombre cambia toda la onda y todo el chip, ¿sí? Exacto. Sí, y en eso tienes mucha razón. Y aparte de la frecuencia, yo diría que cuando muchas de estas características, de estos rasgos, te hacen tener broncas en trabajo, en todos los ámbitos de tu vida, en la familia, en tu vida personal, social, es cuando es importante entonces checar y ver, bueno, qué está pasando, ¿no? Te pongo un ejemplo muy simple, que dirán, es que a lo mejor el tener un diagnóstico, por ejemplo, como es el mío, el reconocerme ya adulta, a los cuarenta y tantos años, con una condición, ¿de qué me serviría? A mí me sirve de mucho, porque explica mucho de las cosas que pasaron en mi vida, explica también cómo puedo mejorar, como dices, cómo tener herramientas. Por ejemplo, siempre, tengo la fecha de mi aniversario de bodas, pero por alguna situación siempre la estoy olvidando cuando llega el día. Si tuviera una pareja que le diera demasiada importancia, como yo creo que la gran mayoría, pues yo creo que me hubieran pedido el divorcio desde cuándo, porque siempre estoy olvidando fechas, estoy olvidando a veces citas médicas, estoy olvidando, cosas importantes que se tienen que hacer. Entonces, claro que eso está afectando mi vida laboral, mi vida social, mi matrimonio. Entonces, para mí sí era muy importante saber que todas estas características tenían un nombre y que podía buscar herramientas para hacerme mi vida más fácil. Pues mira, en este momento ya tendremos que llevar nuestro primer Barabara Llevelón Lleve, ¿no? Pero como ya dimos las redes sociales, ya les pedimos que pongan sus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios de YouTube, que nos pueden escribir por Twitter, Instagram, Facebook y al WhatsApp al 55 20 95, solo WhatsApp, por favor, 55 20 95 49 24. Pues entonces nos seguimos de filosa porque ya llevamos un buen rato, pero ya de hecho tiene un poquitín que ya estamos con la segunda parte de nuestro programa. Este, lo primero es que sí valdría la pena profundizar en cuanto al problema para el diagnóstico. Y yo te pediría que hablaras, por ejemplo, del peligro de la subjetividad. Como no es algo tan técnico, o sea que no, como tú dices, no aparece en una prueba de laboratorio, de gabinete, pues no deja de tener una fuerte causa, más bien apreciación subjetiva, porque qué tanto es tantito, qué tanto es intenso, qué tanto un niño travieso es hiperactivo, o sea, ¿cuándo está la línea para distinguir cuando hay una hiperactividad y cuando no la hay, por ejemplo? O sea, tiene una fuerte carga de subjetividad, es difícil de medir y además, pues esto tiene un costo, ¿sí? Un costo que frecuentemente las instituciones de salud no lo cubren. ¿Por qué? Porque el personal es insuficiente.
O sea, una persona deprimida, a mí mi psiquiatra, cuando yo tuve depresión, que entiendo perfectamente lo que dices del TDA, porque a mí me pasó con la depresión, tardó 3 meses en diagnosticarme la depresión. Bien, Porque obviamente no es que te apliquen la batería psicométrica, así que te den un papel y tengas que llenar todas las preguntas y ya, sino que ellos te van haciendo las preguntas, pero aparte ellos mismos están analizando la reacción de tu cuerpo, cómo miras, hacia dónde miras, cómo te mueves, cómo hablas, cómo, o sea, todo es parte del proceso de evaluación. Entonces, me imagino en una institución como el IMSS, por ejemplo, que estás severamente deprimido, te están atendiendo con medicación y te dan la cita para el siguiente mes. O sea, cuando prácticamente estás en peligro de suicidio. O sea, imagínate cuando tienes un TDA que no se considera como de riesgo de vida, ¿no? Y pues a ver a cuándo te dan la siguiente cita, ¿no? O a ver cuándo te toca la cita con el psiquiatra y a ver cuándo te puede aplicar todo la batería o todo el diagnóstico para que realmente te certifique o te establezca científicamente que tienes TDA, sin contar con que pues me da la pena de la vida, pero pues muchas veces, no siempre, hay especialidades que mis respetos, pero muchas veces, sobre todo en clínicas familiares y en clínicas de primera especialidad, pues los especialistas no están lo último de la actualización técnica de su propia área de experiencia, ¿no? Entonces, ¿tú qué problemas has enfrentado, Zach, para el diagnóstico de TDA? Porque tú dices que tú hablas de diagnóstico, pero tú me dijiste cuando hablamos en privado que realmente tú no estás diagnosticada, sino fue más bien una especie de autoidentificación. así es. Sí, es todo un tema. Por principio de lo que mencionas es importante, bueno, una cosa también que sepan las personas, quizás como tal, el trastorno de déficit de atención no te lleva a ponerte en riesgo, pero lo que sí sucede es que a veces las comorbilidades añadidas al trastorno sí lo hagan. Ahorita que mencionas, es muy común, por ejemplo, sobre todo en diagnósticos tardíos, que aparte de tener trastorno de déficit de atención, como comorbilidad, como algo añadido, Ujú. se sufra de depresión y de ansiedad o adicción a alguna sustancia. Así es. Entonces, ahí sí estamos hablando de que la persona se pone en riesgo, ¿no? Pone Claro, en riesgo su vida. Pero es totalmente cierto también que lamentablemente hablar de salud mental en México es hablar lamentablemente a veces de clasismo. ¿Por así es. qué? Porque lamentablemente no todos tenemos acceso a la salud mental. Puede que encontremos un amigo, un psicólogo que nos eche la mano, que nos pueda atender a lo mejor, pero a lo mejor él no está tan actualizado para, por ejemplo, tratar a alguien con déficit de atención, porque también para eso hay que estarse actualizando constantemente. Antes, por ejemplo, lo que habíamos visto, se trataba solo a los menores y ya cuando crecían, incluso se Les pensaba que daban la bendición y desaparecía. con permiso, claro. Yo sabía que desaparecía con la Que edad. desaparecía. Y no, uno vive con la condición toda la vida, pero ahora lo que vemos es que uno va adquiriendo herramientas que lo hacen que uno pueda incorporarse a la vida laboral y social, pero eso no significa que desaparezca como tal. Entonces, sí es muy triste ver que no solo hay actualización, sino que no hay recursos. Por ejemplo, en el IMSS, es muy sabido que no solo hay recursos, sino que aparte, como son pocos los recursos, es muy probable que, a menos que vayas en una situación de crisis, a menos que vayas con una crisis muy fuerte, es muy probable que no accedas al siguiente nivel, que es el especialista, Así es. porque no van a desperdiciar recursos. El IMSS no va a decir, tú sospechas que tienes TDA o que eres autista. Ajá. Pues te mando con el psicólogo, con el
neurólogo o con el psiquiatra. No, no van a desperdiciar esos recursos. Entonces, a menos que vean características que sí están muy presentes, Ujú. la persona, pues sí van a dar el acceso a los especialistas y luego a un diagnóstico. Yo la verdad es que esperemos que de tus oyentes, de los que vean el video, pues nos puedan contar a lo mejor una buena experiencia. Me gustaría así encontrar a alguien que haya tenido una buena experiencia en el sector público, ¿no? Y ahora, hablar del sector privado es hablar de Carísimo, los precios exactamente, los precios. carísimo, carísimo. O sea, un psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, cuate, o sea, no puede ser tu cuate porque no puede ser tu psicólogo un amigo tuyo. Exacto, Entonces, pero alguien que se vea cuate, digamos, que sea comprensivo, que agarre la onda o lo que mm, sea, pues te cobra 500 lanas la consulta. O exacto. sea, ya muy cuate, o sea, que fue en mi caso que llegué por salud mental de la UNAM. Eso es un recurso que yo recomiendo muchísimo porque para mí marcó toda la diferencia. Yo jamás hubiera podido pagar un terapeuta privado. Y cuando el doctor vio que necesitaba darme una atención más personalizada, él muy generosamente lo que me dijo es, mira, voy a poner una canastita aquí en la mesita en el esquinero del consultorio y tú vas a poner cuando te vayas lo que tú quieras. O sea, yo no voy a ver la cantidad. Lo único que sí te voy a pedir es que sea algo siempre. Lo que tú quieras, pero que en la canastita haya algo. Porque forma parte del propio proceso terapéutico. O sea, tampoco puede ser gratuito porque la gente es muy chistoso. Las cosas gratuitas en general la gente no las valora. Pero una pregunta, porque tenemos que acelerar, ya Sí, llevamos sí, casi la hora. Cuando yo era joven o más joven, digamos, hace 15, 20 años, que me llegaban alumnos de prepa que de niños fueron diagnosticados con TDA por sus maestros, o sea, lo cual no es diagnosticado, pero el maestro decía, "Ah, es un niño muy latoso, TDA", les zambutían el Ribotril o el no sé qué il, porque no sé ni qué medicamento era, aquí nomás inventando, y sí, a veces hasta sin la autorización de los papás, ¿no? Y decía uno, chispas, ¿cómo? O sea, tú me dices que eso ya no es así. O sea, que realmente hay mucho mayor control de la medicación y que, por ejemplo, tú por más que te cheque completamente que eres TDA, no te van a dar el medicamento si no hay un médico, una institución, un profesional que te diagnostique. Por cierto, Zach, tú hiciste un estimado, ¿cuánto te costarían las sesiones para que te diagnosticaran si es el caso con TDA? sí, si fuera el caso, mínimo 5,000 pesos, mínimo de entrada. Y puede de ahí elevarse, 6, 7, 8, 10, hasta a veces más. ¿Por qué? Porque es importante también decir, como es clínico, pues lo que se aplican son los cuestionarios, las baterías, el hablar con la persona, pero hay médicos que, por ejemplo, te suelen pedir estudios de gabinete o de laboratorio. Ujú, Entonces eso va incrementando el diagnóstico. Por ejemplo, cuando hace 10 años, a mi hijo, cuando hicimos el diagnóstico para autismo, yo estaba haciendo presupuestos y mínimamente me cobraban hace 10 años 5,000 pesos. Hace 10 años. hace 10 años. Ahora, yo creo 10,000 pesos fácilmente debe de estar. Y Y debe de ser un precio parecido, ya sea para autismo o trastorno de déficit de atención. lo que pasa es que además hay que entender una cosa, o sea, el gabinete y los laboratorios no te diagnostican TDA, pero sí tienen que descartar otras cosas, porque, por Así es. ejemplo, mi mamá en un momento dado tenía crisis de ansiedad y resultó que lo que le detonaba la crisis de ansiedad era un medicamento. Entonces, Ujú, si no le hubieran hecho exámenes de laboratorio, no hubieran sabido que era un medicamento el que le estaba causando las crisis de ansiedad. Entonces, los médicos tienen que descartar otro tipo de problemas de salud
para poder filtrar una especie de embudo y llegar al diagnóstico acertado del trastorno. Así es. Entonces, estamos entre dos extremos, Zach. O sea, el extremo del dedo flamígero que a cualquier niño latoso que yo veo, es que tiene TDA, llévalo al doctor, ¿no? Y por otro extremo, las dificultades para una atención en salud mental adecuada de lo que ya hablamos, ¿no? Entre los dos extremos, la realidad es bastante imbécil. ¿Por qué? Porque esa gente que no está siendo diagnosticada, esa gente que no recibe la atención de salud mental adecuada, llámese TEA, TDA, depresión, ansiedad, lo que ustedes quieran, va a sufrir efectos físicos, sociales y emocionales devastadores, ¿sí? ¿Como cuáles, Zach? Sí, por ejemplo, la gran mayoría de los casos, y esto se ha visto, que cuando son diagnósticos tardíos, va asociada, por ejemplo, con otras, como lo mencionamos, con movilidades, ansiedad, depresión, incluso problemas de salud propios. Estaba leyendo en algún momento dado estudios que se estaban haciendo de que los problemas tiroideos también estaban muy asociados al trastorno de déficit de atención. Entonces, es un conjunto digamos que cuando no se atiende de buena manera el trastorno, o no se uno diagnostica a tiempo, es mucho más fácil que uno se llene de un montón de cosas, sobre todo que afecten salud, salud física, añadidas también a más problemas de salud mental. Entonces, por eso es importante el diagnóstico, no tanto para etiquetarnos, Ujú. no tanto para ponernos aquí un letrerito, Sí, soy bicho TDA, raro, precaución. ajá, no, es justo para entender también cómo sentimos, cómo pensamos, cómo aprendemos y a partir de ahí generar herramientas. Exactamente, porque aquí hay un asunto. Tú me dirás sí o no de cosas que en mi caso tuvieron efecto de muchas características que tú acabas de mencionar. El no poder tener orden en tu espacio de trabajo, en tus tareas, lo que sea, pues implicaba lo que tú ya decías, que entregabas trabajos tarde, no entregabas las tareas como deberían de ser. N mil veces me pasó que había estado hasta las 2 de la mañana haciendo la tarea y en ese mar de cosas se perdió y al otro día que la tenía que llevar a la escuela no la llevaba porque solo Dios sabe dónde estaba. O de llevar la tarea, pero ya embarrada con café o con sándwich o con lo que sea, y por lo tanto, pues en lugar de sacarte un 9 o 10 te sacabas un 8 o 7, ¿no? N mil cosas laborales, o sea, tú conoces la historia, enemistarte con los jefes porque a lo mejor eres respondón y rebelde y no aceptas lo que te mandan, problemas con familiares porque desde que eres niño juegas o estás inquieto y entonces ya rompiste el muñequito de porcelana de la tía o ya ensuciaste el sillón y entonces ya eres la problemática de la oveja negra de la familia. Incluso cuando te diagnostican o cuando vas identificando que tienes una condición de este tipo, se da un proceso de aislamiento social, Zach. Hay un rechazo incluso cuando ya tienes un diagnóstico. Sí, claro que sí. Sí, porque estamos hablando de que hay un proceso de deconstrucción, de ver lo que éramos antes, lo que ahora ya sabemos sobre nosotros mismos, lo que podemos mejorar. También yo creo que de perdonarse, porque toda la vida vivimos culpándonos de que fuimos flojos, de que hacemos las cosas a última hora, de que llegamos a lo mejor tarde siempre a los lugares. Entonces es culpa, culpa, culpa. El diagnóstico hace también eso, dejar de culparnos, decir, sí, tengo estas dificultades, puedo ayudarme de estas herramientas y mejorar también mi propia autoestima. Hay muchas cosas que uno puede hacer recibiendo el diagnóstico para también mejorar sobre todo nuestra calidad de vida
y dejar de sentirnos culpables por el hecho de pensar, sentir o aprender diferente. Padrísimo lo que acabas de decir, Zach, pero yo quiero enfatizar una cosa, que esto tampoco es una carta blanca o una carta libre o un joker de póker, un comodín, como, pues como yo tengo TDA, puedo ser un pelafustán con la familia, puedo ser un barbaján, pues que me aguanten en la chamba, porque pues así soy y qué, ¿no? Sí, Sino que, o sea, es el principio de un proceso de autoconocimiento y de aprendizaje y de sanación. Y que la sanación a lo mejor no es que vas a sanar de la condición de TDA, pero sí puedes sanar de un montón de cosas colaterales, como la baja autoestima, como la ansiedad que te deriva de no poder hacer cosas como otra gente las hace. Yo supongo que aprendes, entre otras cosas, a dejarte de comparar con las demás personas. sí, así es. ¿Sí? O sea, Sí, entender que sí, pues que si alguien llegó a un doctorado y es el nivel 3 del SNI Non Plus Ultra Super Special Set, pues él sí, yo no. Y soy otra persona y por lo tanto mis características son completamente diferentes y no tengo por qué aspirar a ser quien no soy, ¿no? Sin angustia, sin culpa y sin detrimento de mi propia integridad. Pero para eso tenemos saber qué hacer. Tú ya nos diste toda una lista de características. ¿Qué hacemos si sospechamos que nuestro hijo o o sea, niño o adolescente o nosotros mismos o nuestro hermano enlatoso o no, quien sea pudiera ser TDA? Ya sabemos que con terceras personas siempre es un problema porque cuando es un niño y eres la mamá o como tú dices, ¿cómo se llama el primer cuidador o cómo? cuidador primario. Cuidador primario, o sea, la mamá, el papá, Mm, el tutor, etcétera, etcétera. Es que te digo, la gente no, muchas veces no sabe estas cosas. Pues te lo llevas de la oreja y vas y le haces los exámenes que les tienes que hacer y punto final. exacto. Cuando ya es un adolescente o un adulto ya no es tan fácil porque ya tienen una voluntad y hay que respetar su voluntad. Pero vamos a suponer que se dejan. ¿Qué hacer cuando sospechamos que nuestro hijo o nosotros mismos tenemos TDA? ¿Qué hago? O sea, en el IMSS no me pelan. Yo ya dije pues que soy un acelerado, no sé qué. En el IMSS no me pelan. Voy con el médico particular, me cobra 1,000 pesos la consulta. Se va a tardar 6 meses en diagnosticarme. O sea, no me alcanza. ¿Qué hago? Sí, fíjate, eso es muy, muy importante, porque a veces se piensa que, por ejemplo, en los casos en los que estamos todavía en este proceso, ya nos autorreconocemos, pero aún no tenemos el diagnóstico oficial. Sí, nos quedamos como, y nos vamos a quedar en el limbo, ¿qué vamos a hacer? De entrada, algo importante es decir, si tienes el dinero, si tienes, no vives tan lejos, si tienes el chance de hacerte un diagnóstico, lo primero que vamos a hacer, háztelo. A lo mejor no tienes el hecho de ser cuidador primario, como es mi caso, y tener que ver primero por mi hijo antes que, antes que yo. Pero si tienes la facilidad, hazte el diagnóstico. Si te lo puedes hacer, háztelo. En dado caso que no se pueda, en dado Una caso, pausita aquí. Aprovechando mi TDA, que somos bien interrupciones. Aquí sí me parece algo muy importante. O sea, en el caso de tu hijo que ya está claramente diagnosticado como TDA, es totalmente comprensible porque estaba en un proceso de desarrollo y había que darle prioridad y lo entiendo perfectamente. Pero ahí sí, papás, yo lo hablo como maestra, pero yo no soy mamá. Yo sé que los papás se desviven por los hijos y siempre le dan prioridad a los hijos, pero yo sí siempre marco la alerta de cuidado con eso porque hay problemas de salud graves y particularmente esto es aplicable para la salud mental, que si el papá no se atiende primero, es imposible que le dé a su hijo la atención necesaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso es TDA y tú eras una persona funcional, ¿sí? Dentro de todo eres una persona funcional.
Entonces, tú estabas consciente de poder llevar a tu hijo, etcétera, etcétera. Pero hay otros casos de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, etcétera, etcétera, que si el papá no se atiende y ve que su hijo tiene problemas similares, no importa con cuántos psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas lleve a su hijo no va a sanar si no sana primero el papá. Entonces, la verdad, lo ideal es que si tienen lana, se atendan los dos y de una vez y como van. No, sí, 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 claro. Siempre esto va a ser lo más El ideal. importante. Y no es que uno no lo quiera hacer. Probablemente en el momento estás viviendo circunstancias, sobre todo económicas, pero también no hay que olvidar las geográficas. Hay personas que no viven, generalmente todo se centraliza en las ciudades importantes. Entonces, los que viven, por ejemplo, en lugares un poco más alejados o que están Que en no las tienen ni periferias, clínica del IMSS, o sea, mucho menos exacto, van a tener clínica de exacto, especialidades y tal, o sea, exactamente, o un psiquiatra a 3 cuadras, o sea, tampoco. Entonces, si se tiene la oportunidad, hacerlo totalmente. Y cuando se tenga la oportunidad de hacerlo, que es mi caso, que es lo que estoy esperando, tener como esa oportunidad económica para poder hacerlo. Entonces, como bien dices, eso es muy importante porque también es algo que uno aprende. Hay una cosa que también yo siempre estoy como duro y duro, duro en mis redes sociales, y es decir, tienes un hijo diagnosticado con TDA o autista, la heredabilidad en ambas condiciones es arriba del 75%. Eso joder, quiere decir que sí o sí, alguno de los papás tiene la condición. Entonces, uno de los papás sacó la rifa del tigre y entonces lo que mencionas es muy importante. Si uno se identifica con las características de tu hijo o de tu hija y uno dice, chin, como dices, estoy dando checklist y todo lo que tiene mi niño sí, yo sí, también lo sí, tengo, sí, sí. hay que hacerse el diagnóstico, hay que hacérselo, porque esto va a ayudar, como muy bien dices, a la misma crianza, a poder brindarle unas herramientas a él. Entonces, sí es muy importante hacerlo. Y si en dado caso estamos, como yo sigo en este proceso de que, pues ya pronto, esperemos, esperemos que este año que viene se pueda hacer, lo que podemos hacer o lo que pueden hacer las personas es seguirse informando. Hay canales, nada más hay que saber buscarlos. Hay activistas dentro de las redes sociales, activistas serios, que hablan sobre la condición. De hecho, compartir esa información, ¿no? Hay, Ujú. eh, hay información que podemos buscar también. Solamente es aprender a buscarla, aprender en dónde buscarla y poder encontrar esa información y sobre todo generar estas herramientas, que es lo que más nos interesa. Mientras tanto, no es que uno esté en el limbo esperando el diagnóstico, sino generar estas herramientas que me vayan ayudando a tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, tú estábamos hablando de sin lana, pero con seguridad social. Tú tienes IMSS, tú tienes ISSSTE. ¿Qué alternativas tienes? Porque tú tuviste alternativas, si no para ti, para tu hijo. ¿Cuáles fueron esas alternativas? Sí. Pues esas alternativas con el IMSS es que él pudo obtener, por ejemplo, el seguro de forma permanente, el seguro médico de Ujú, forma permanente. Es un formato que en el IMSS se llama ST-6 y es un certificado de invalidez que le otorgan a la persona que cumple más de 16 años. Esto en el caso de él como autista. Es un beneficio muy importante y es importante resaltarlo, por lo menos esta parte, para aquellos papás que lo ignoren. Y lo que sí desconozco, me imagino que en el liste debe haber algo parecido, debe de haber algo parecido. Entonces es cosa de preguntar o de echarse una navegada en internet para ver si hay algo parecido para ellos. o ir a Es tu delegación del ISSSTE más cercana exactamente, para que te informen. exactamente. Entonces sí,
sí hay cosas que se pueden generar como recursos para quienes vivimos con estas condiciones. Sí, sobre todo que tú ya sabes que tu hijo va a tener la atención Ujú, médica básica por el resto de los días de su vida, porque yo supongo que una de las angustias como mamá más terribles es pues que tu hijo esté abrigado y protegido de alguna manera cuando tú no estés, ¿no? sí, 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 y es algo que va a beneficiar, y da tranquilidad como cuidador, de saber que por lo menos el seguro médico, pues, va a estar ahí para él. Me parece perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Ya nos estabas dando algunas alternativas. Si no tienes lana, no tienes ni perrito que te ladre, o sea, no hay nadie a tu alrededor que te pueda decir, oye, pues chance y tú o tu querubín tienen TDA. ¿Qué hacer? De todos modos, hay que decir que somos parte de un sector social privilegiado, que tenemos electricidad, que tenemos Así es, internet, que tenemos acceso a redes sociales. O sea, hay que reconocer que va a haber un sector de la población que ni se van a enterar de que existe cardiocuritas, que ni se enteran de que existe el TDA porque están en una realidad donde esta información no les llega. Pero dentro de la gente que sí les llega, tú nos hiciste el favor de pasarnos una lista de activistas, de asociaciones, de grupos que pueden acompañar a la gente que esté en una condición similar y que tal vez sea su única opción. ¿Me podrías hablar de cuando menos de uno o dos? Les vamos a poner los arrobas. Una pregunta para empezar, ¿los arrobas son de Instagram o de Twitter? son de TikTok, la gran mayoría. Ah, de Pero TikTok, básicamente perfecto. son de TikTok ellos. Eh, Ajá. sí, la gran parte de estos activistas, de hecho, me pareció muy, yo la forma en que los elegí, no los elegí así, pero Ujú, ya que me di cuenta, la mayoría son mexicanos, hay tanto, chavos como chavas que mm. hablan sobre el déficit de atención, lo hacen desde primera persona porque tienen su diagnóstico. Y la gran mayoría de ellos es lo que comparten. Comparten herramientas que le pueden ayudar a uno, mientras uno está en búsqueda del diagnóstico o ya teniendo el diagnóstico. Pero es parte de a lo que ellos se dedican enormemente con este activismo que hacen, de llegar justo a personas que si por el momento no pueden pagar un diagnóstico, pues puedan por lo menos tener las herramientas que les permitan tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo cuáles, Zach? Dos o tres que nos puedas compartir para que la gente, que a ti te hayan servido así significativamente, que tú digas, después de un tiempo de hacer esto, mejoró mi condición tal de esta manera. Dos que me puedas compartir. Por ejemplo, algo que yo vi no solo para mí, sino también para mi hijo, es Ujú. que las actividades que nos parezcan un poco aburridas o un poco que no nos llamen tanto la atención, porque en general, si una actividad nos gusta, la terminamos porque generamos algo que se llama hiperfoco. Entonces, terminamos la actividad, nos gusta mucho y la hacemos como muy de buenas. Pero cuando esa actividad no nos gusta o dejó de llamarnos la atención, nos cuesta trabajo terminarlo. Entonces es justo buscar algo, alguna manera de hacerlo como un tipo reto, a ponerle a lo mejor un contador, ponerse a lo mejor un tiempo, bueno, como contador, un reloj que Ujú, nos mida ujú, el ujú, tiempo, que nos diga, pues voy a tratar de ponerme la meta de terminarlo en 5 minutos o en 3 minutos o a ver cuánto tiempo hago. ujú. Esto le ayudó, por ejemplo, a mi hijo para terminar ciertas actividades y en mi caso también. Entonces me pongo, o también de ponerme como un tipo de premio. Un activista decía algo que es muy cierto, que en general los premios no los buscáramos en algo de alimento, porque lo Ouch. puede generar ahí un Dependencia. exactamente Check. una TCA que no queremos, ¿verdad?
Un Entonces, pastelito cada vez que yo, y al rato eran 3 pastelitos a la semana y más el Kinder de Liz y no sé qué, y no te quiero platicar la obesidad cómo se exacto. puso. Sí, entonces, pues a lo mejor no eso, pero a lo mejor comprarnos algo que también no forme algo tan caro que afecta nuestra economía. Ella hablaba, por ejemplo, que es como cuando uno regresa a la escuela, ¿no? Tu sticker de, Ujú. hiciste bien Sí, esta la hora, estrellita, ¿no? la estrellita, sí, algo que nos motive. Yo, por ejemplo, también algo que me ayuda mucho, en general las agendas no nos sirven de nada, porque ni les hacemos caso Check. en día. Pero algo que sí a mí sí me ayudó fue transformar esta agenda, sobre todo me dio por hacer el bullet journal, el scrapbooking, todas estas cosas de estar pegando cositas, estarle Ujú. dando como vida, papelitos y todo. O sea, como collage, Y digamos. exactamente, eso me ayudó a mí mucho, porque es algo que me gusta y es algo a lo que vuelvo constantemente. Entonces me gusta ver la agenda, me gusta, incluso le pongo cosas como para tocar, es decir, Ujú, por ejemplo, diamantina, cosas así que la hacen sensorial. Entonces, eso también me gusta y constantemente la estoy hojeando, por lo menos para verla y ahí me acuerdo que tenía que una cita importante, algo que hacer. Entonces, sí, uno busca una herramientas que a uno la le ayuden. multisensorialidad para mí Ujú, fue clave. Por ejemplo, si tengo que hacer algo que no me gusta tanto, acompañarla de algo que tiene que ver con otro sentido, o 2 o 3 me ayuda ujú, muchísimo. Por ejemplo, si yo sé que es algo que me cuesta mucho enfocarme, me pongo un tipo de música que yo sé que es, de hecho, ujú. así se llama mi lista de reproducción, la pueden buscar en Spotify, se llama Foco. O sea, no es un género de música, puede haber lo mismo música clásica que New Age, que bolero, pero es música que a mí me ayuda a concentrarme. Sí, Olores también, por ejemplo, poner incienso o quemar un aceitito rico, una lavanda, una mandarina, o sea, cosas así que son muy relajantes. A mí me ayuda mucho. Llega un momento en que se va condicionando el cerebro, entonces ya sabe mi cerebro que si pongo olorcito así chido, es porque es algo en lo que me tengo que enfocar. Y eso va ayudando a que el paquete completo del cerebro se concentre en la actividad que tienes que hacer. exactamente. Sí, sí. Sí, ese tipo de premios creo que son los que funcionarían muy, muy bien. Pero además he visto estos juegos de que te agarras la orejita así para el otro lado y así muy raros que no me salen, me cuestan mucho trabajo, obviamente, de colores y así. ¿A ti te han funcionado? Fíjate que hay ciertos tipos que de hecho ya se venden, que dicen, parecen niños que están con sus juguetes, pero Ajá. son cosas sensoriales. Hay cadenitas, hay anillos. A mí me regalaron un llavero que es una tortuguita, pero Ujú, tiene movimiento. Entonces, inclusive estas cosas tan sencillas a uno le ayudan a relajarse. Y esto es muy cierto. Yo para concentrarme tengo también que estarme moviendo o estar moviendo algo. Entonces, este llavero fue perfecto porque lo estoy constantemente moviendo. Entonces, ayuda a la concentración. Entonces, sí son herramientas que le van a uno ayudando. Hay, por ejemplo, también he estado probando, no les tenía mucha fe, a aplicaciones que también ya están en los celulares, en los que uno va cubriendo ciertas metas. Bueno, a excepción de que se me olvida, pero en general, me llega la notificación, me dice, ¿ya tomaste agua? Ah, sí, ya tomé agua. O, ya hiciste cierta actividad, levántate, camina un rato. ujú. A veces pareciera como Obvio, o sea, porque para obvio, cualquier persona sería exacto, obvia. pero realmente para nosotros no lo es. Entonces, este tipo de también me han ayudado. Entonces, sí, sí son cosas que que uno va sumando, uno va juntando sus herramientas.
Pues, querida Zach, ahora sí que nos echamos más, casi media hora más de lo previsto, pero la verdad es que ha sido una conversación muy agradable, muy enriquecedora. Te digo, tanto check, pues me aliviana porque igual que con la depresión, ponerle nombre a las cosas ayuda a manejarlas. Muchas de estas herramientas las va uno adquiriendo como meditar y como respirar y como otras cosas, las va uno adquiriendo como de manera lírica, ¿no? Vamos llegando a lugares comunes por caminos diferentes, pero lo más importante, lo que yo quisiera enfatizar es, bueno, antes de cierre, Zach, antes de cerrar, una de las dificultades de alguien que tiene TDA a veces es de trabajo, que es un poco lo que te ha pasado a ti. O sea, tú sabes perfectamente tus cualidades, tus talentos, tus capacidades, pero a veces no es fácil comunicarlos con una persona que no está familiarizada, digamos, con estas alteridades de cableado cerebral, ¿sí? Entonces, ¿a qué te dedicas para que si hay alguien allí afuera que le interese contratarte para lo que sea que tú hagas, pues sepan y se puedan poner en contacto con nosotros? Ay, muchísimas gracias. Eh, ahorita principalmente digo, como buena PDA tengo como que varias cosas ahí, pero la principal ahorita es que hago apoyo a los doctorandos, no doctorandos, no doctores, Ujú, que quieren hacer su inscripción al SNI. Entonces, los apoyo con el llenado de su currícula, con, con el escaneado de los documentos que necesitan subir en línea, el llenado precisamente de la solicitud en línea, perdón. Entonces, ujú, eso es como mi actividad principal, pero también, a quien le interese, pues hago corrección de estilo, corrección ortográfica. Entonces, son como las actividades principales, pero de ahí también se van desprendiendo otras, al igual que tú, estoy como muy metida en lo de las redes sociales, en estar haciendo activismo, pero bueno, principalmente digamos que las anteriores son los que hago. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales? Porque sabemos que en ese mundo, cada vez que ven tus videos, cada vez que te dan like, cada vez que comentan lo que tú publicas, te acercas más a la posibilidad de que en un momento dado pudieras monetizar en las redes sociales. Y me parece muy importante porque estás compartiendo una experiencia muy valiosa. Compártenos tus redes sociales, por favor. Sí, si quieres las dejamos en la cajita de comentarios. Es Ujú, que en algunas ya no me acuerdo. En general siempre es Tagbe Vázquez o a veces Tagbe-Vázquez, ujú. pero las dejamos en la cajita de comentarios. Sí, Sí, ya para que con se Sacbé vaya. Vázquez ya sabemos que la gente Sí, empieza a buscar y en los detalles del video van a estar tanto las redes sociales de sí, Sacbé como las redes sociales que ella recomienda en TikTok de los activistas enfocados en TDA. perfecto. Querida Zac, pues entonces nos retiramos, terminamos esta sesión. Reitero que va a ser la última de la temporada. Por tiempo indefinido suspendemos las grabaciones de Cardiocuritas porque ahora que hicimos tanto check, pues me suena que de repente me involucro en tantas actividades que no puedo terminar ninguna. Y ya la vida, nos está urgiendo a que si realmente queremos concretar proyectos, pues hay que dedicarles toda la galleta por un tiempo determinado. Entonces yo tengo que terminar un par de proyectos importantes para mí, cerrar esos ciclos y comprometerme solamente a las cosas que realmente voy a poder cumplir. Con Cardiocuritas a veces publicaba, a veces no, hemos subido los videos en un tiempo que no es el adecuado. Entonces quiero regresar a Cardiocuritas cuando realmente le podamos dedicar el tiempo que Cardiocuritas se merece.
Entonces, muchísimas gracias, querida Zach. Nos diste herramientas muy, muy valiosas. Te agradecemos muchísimo estar aquí y yo estoy segura de que más adelante seguiremos colaborando en Cardiocuritas, ya en otras condiciones completamente diferentes. Y espero que tú ya con tu diagnóstico en la mano, que al final de cuentas lo que importa no es tanto si es positivo el diagnóstico o no, o se confirma el TDA o no, sino que tú tengas las herramientas para que esas cosas que vivimos como, perdón, como debilidades o como carencias, aprendamos a subsanarlas de alguna forma. Yo me acuerdo que en uno de tus videos tú dijiste que la gente con TDA tiende a privilegiar la comodidad que verse bien, ¿no? Check. ¿Sí? Aquí Entonces, pues, está. o sea, nada más que con ese check, sí, pues como el 80% de la población actual, ¿no? Por eso decimos que depende de la frecuencia y de la intensidad, ¿no? Pero querida Zach, otra vez muchísimas gracias. Seguiremos en contacto y ya regresaremos en otro momento con más programas de Cardiocuritas Recetando Historias. Gracias a todos los que nos escucharon, que nos vieron, que nos siguieron, que nos han apoyado durante todo este proceso. Simplemente es una pausa que esperemos, mientras más pronto me enfoque en las otras cosas que tengo que hacer, más pronto volveré con Cardiocuritas. Espero que muy, muy pronto. Chao.